Existen muchas plantas afrodisíacas en el mundo. En nuestro país, en el departamento de Ayacucho, en especial en el valle de Quichuaya, del pueblo de San Sebastián de Sacaraca, crece una planta realmente afrodisíaca, el guanarpo. El líquido de la corteza del guanarpo es un poderoso estimulante, vigorizante y verdadero potenciador masculino. El guanarpo es de uso externo, en forma controlada. En este valle de Quichuaya, rodeando el guanarpo, crecen muchas otras plantas silvestres. El jesje, el upuyuncu, el jerjo, el payar andino, el sanqui, la tuna y muchas plantas más. Un conocedor del tema nos explicará más a detalle sobre el guanarpo. Tenemos una planta común nativa también de este lugar que crece en el Valle Quichuaya, en el lugar conocido como Jatumpata. El nombre común vulgar es jesje. Posiblemente ese término viene de un vocablo quechua que tiene un significado por los comuneros y también de otros pueblos para dar el inicio a las fiestas patronales en los pueblos. Sacaban, cortaban y luego cargaban en burros para la chamizada. Cuando arde o quema esta planta, tiene la propiedad de reventarse, porque revienta como cohetes. Todas las hojitas que tiene revienta como cohetes. Por eso en las chamizadas, a pesar que tiene espinas que son bastante dañinas para el cuerpo, porque una vez cuando te pincha, te saca no solamente una pequeña herida, sino que corta. Pero así llevaban, ¿no? Luego, en tiempo de la sequía, cuando ya no hay nada en estos lugares, estas plantas siguen conservando su propiedad de verdor. Entonces, también los animalitos silvestres de este lugar, como las vizcachas, se alimentan de las hojas. Y finalmente, tenemos las cabras. Las cabras vienen, comen estas flores largas que tenemos, entonces quedan así tal como está. Las cabras comen, a veces encuentran en plena floración, sirve de alimento, es bastante nutritivo. Y nos cuentan también que estas plantas, como tienen fibras muy consistentes en estas hojas, sirvió en esos tiempos, hasta hace poco, para hacer especie de soga o soguillas. Son consistentes, ¿no? Entonces, como tienen fibras en el interior, de esas fibras sacaban soguillas muy, digamos, resistentes para, por ejemplo, amarrar o unir troncos, o para los puentes. Bueno, hay unas vestimentas en el tiempo de los preincas, ¿no? Ellos utilizaron este tipo de fibras, ¿no? El conocido upuyuncu. Estamos utilizando todos los términos quechua que se usa aquí en estos lugares. Upuyuncu es una especie de cactus, ¿no? Es carnoso las hojas, y estas hojas se cortan y se aplasta con piedra, y con lo que queda ahí se lava el pelo. Especialmente tanto para las damas como para los varones se utiliza en el lavado del pelo. ¿Para qué? Para combatir la caspa. Inclusive algunos, digamos, ácaros que existen en la cabellera, lo elimina el fruto de este upuyuncu. El fruto son redonditos, ahora está en proceso de floración. Entonces los frutos sirven para eliminar los ácaros y todo lo que es caspa en la cabellera. Y luego queda pues el cabello tan fino, sedoso de las damas y tanto de los varones. Y también es una fruta para comer. También, porque el frutito es algo ácido. Y precisamente la propiedad de eliminar los ácaros y los hongos
digamos, esa propiedad acidez es lo que elimina pues, los hongos y los ácaros en la cabellera. Correcto. Todo esto es en esta temporada, ¿verdad? Sí, en esta temporada está ya en proceso de floración, luego ya en abril, mayo tenemos los frutos. Cabe recalcar que esta es una temporada de lluvia. Sí, en la temporada de lluvia siempre estas plantas se reproducen, ¿no? Luego ya en el tiempo de la sequía entra en proceso de quedarse hasta el siguiente ciclo, esperar la lluvia, ¿no? Y luego empieza nuevamente a enverdecerse, luego a reproducirse. Correcto. Precisamente aquí tenemos a mi costado el conocido jerjo o mito. Es una planta silvestre que da bastante fruto y esto nos salva de, digamos, de alimento, o sea, nos dota la alimentación y nos salva de la hambruna en tiempos donde no hay comida suficiente en estos lugares. Y es una planta también que crece justamente al lado de los tunales, entre rocas o entre piedras. Se conserva porque efectivamente las mismas características de la planta de los tunales tienen las raíces. Se profundiza y entre las tierras que hay debajo de las rocas es que de ahí absorbe el agua que queda en tiempo de las lluvias, ¿no? Es efectivamente esta planta muy antigua, desde nuestros abuelos hasta ahora persisten aquí. ¿Qué otras frutas más tenemos, profesor? Tenemos, por ejemplo, más arriba, las plantas nativas como conocidos en este lugar con el nombre sacana y los otros sanqui. Profesor, coméntanos sobre estas tunas en esta temporada. Que las plantaciones de los tunales están sobre piedras o entre piedras. Y eso justamente hace la gran diferencia de los cultivos que existen en la parte de arriba del pueblo. Y estas tunas realmente la mayoría han sido plantados por el señor Camilo Guillén, que era un agricultor bastante conocedor de la tierra de estos lugares, tanto de los climas y aspectos del ambiente. Entonces, él, conociendo lo que es la plantación de los tunales y su forma de producción, escogió este lugar donde existen prácticamente rocas, piedras grandes. Entre esas piedras ha ubicado las plantas para que de esta manera tengan vida, sobrevivan en tiempo de sequía. Pero algo contradictorio, la mayoría de nosotros pensamos que se planta en tierra, que no debe existir inclusive piedras, pero lo contrario. Aquí podemos notar que todas las plantaciones están entre rocas, entre piedras. ¿Por qué? Porque en tiempo de las lluvias el agua se concentra entre las piedras, en la base de las piedras. Y como las piedras están unidas y tienen aberturas, hay celdas. Y por esas celdas el aire prácticamente penetra y mantiene las raíces de las tunas húmedas o frescas. Es por esta razón que estas tunas tienen vida y pueden producir naturales, ecológicas al 100%. Profesor, ¿cuánto tiempo se demoró en bajar desde la cumbre hasta aquí? Exactamente desde la cumbre que se aprecia, desde la cuchilla que se nota, hasta aquí donde estamos, aproximadamente 30 minutos. Y de pasada apreciamos acá los sanquis. Claro, este es
famoso sanqui también ya es añejo ya desde los tiempos de los abuelos, está en proceso de producción, ¿no? Ya está para comer, empiezan a caer los pelitos o las espinas de los frutos y ya es momento de comer, ya muchos han comido, ¿no? Correcto. Nos encontramos nuevamente aquí al lado de una planta silvestre conocido como el payar nativo. Luego también hemos conocido con el nombre de payar inca. Este payar silvestre tiene muchos años de vida aquí. Aparentemente en tiempo de la sequía las hojas se secan, desaparecen. Y luego en tiempo de las lluvias de la mata, de la raíz, nuevamente sale los brotes. En estos momentos está en proceso de floración. Y posteriormente vamos a tener payares menudas de color marroncito. Y este payar, cuando están verdes, podemos utilizar en comida. Podemos echar a la sopa o podemos también comer en segundo. Producen cantidades regulares, pero también este payar en el futuro va a servir como que se hizo con la papa. Más arriba, en los faldeos que estamos notando, existen las papas que se conocieron como las papas nativas o la papa del zorro. En quechua decían atojpapapan. Precisamente de estas semillas de las flores de estas papas hicieron la polinización en la agraria y de ahí salió pues las famosas papas como Canchán, XX, Tomasa y otros. Así, de esa misma, digamos, manera o de la misma forma como ellos hicieron, de este payar se debió de hacer ya la polinización con otras variedades para sacar las calidades de payares. Entonces, posiblemente en el futuro vamos a tener ese tipo de payares mejoradas, especialmente aquí en el Perú y precisamente en Ayacucho, en Paucar del Sarazara. En una oportunidad, hace 3 años aproximadamente, o 4 años, ya hemos presentado en la Feria de Ciencia y Tecnología, como Rescatando el Payar Andino, un proyecto que lo hemos presentado en la Feria de FENCIT, y bueno, ya tiene, digamos, un antecedente para poder seguir en adelante con la investigación debida con este tipo de payares conocido como payar andino. Correcto. Profesor, ¿en qué temporada ya podríamos estar cosechando este payar? ¿Acá de cuántos meses? Bueno, estos payares ya van a estar como para cosechar en el mes de junio. Mayo, junio. ¿No? A esa temporada ya llegan maduras, porque ahora está en proceso de floración. A fines de febrero ya vamos a estar viendo en vainitas. Esas vainitas ya podemos nosotros utilizar en comida, así como las vainitas que en Lima o en cualquier mercado compramos y podemos comer verde. Igual también las vainitas ya podemos comer en cualquier segundo comida conocida, ¿no? ¿Normalmente podemos conseguir esto en el mercado? Este tipo de payar no existe en el mercado. No existe a nivel nacional en el mercado. Únicamente estos payares, posiblemente debe haber también en otros lugares parecidos a este clima, pero exactamente hemos ubicado en este lugar. En este lugar hemos ubicado estos payares, están por rescatar, por eso conservamos. Aquí no entran animales, no hay cabras, ovejas o cualquier otro animal. Por eso se conserva exactamente aquí, donde nadie puede coger, conservándose en forma natural. Profesor, ¿por qué le llaman payar andino? ¿Posiblemente los incas hayan usado este payar? Claro, efectivamente, inclusive nuestros padres, por eso nos han enseñado, ellos comían y nosotros mirábamos con cierta admiración que, claro, no siempre hemos estado acostumbrados a comer las cosas que vienen embolsados, encostalados en el caso de maíz, trigo, cebada, payar o frijoles, pero en este caso esto se coge así de manera natural, se come y luego en tiempo de la sequía, ya llegamos a marzo, abril, a junio, prácticamente están secos, ¿no? Se secan y luego
en el mes de enero nuevamente empiezan a salir los brotes y enverdecerse, ¿no? Correcto, correcto. Esperemos cosechar en la temporada mencionada para ver efectivamente cómo es el fruto y que el pueblo en general conozca, ¿no? Claro, Y aprovechen. es una alternativa para la humanidad, una alternativa que todos debemos valorar, reconocer, y luego los estudiosos tenemos que poner atención para poder mantener, conservar esta planta nativa y luego que brinde pues, servicio a la humanidad. Correcto, correcto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. El guanarpo. Hemos llegado a la etapa más importante de la propiedad de las plantas. Aquí tenemos el famoso guanarpo. Se encuentra en el Valle Quichuaya, en el lugar conocido como Jatumpata. Como verán y habrán también escuchado sobre las propiedades afrodisíacas de esta planta. Tienen pues la propiedad, por ejemplo, en el caso de los hombres, de repotenciar el miembro viril, y algunos de los sacraqueños que se utilizaron de manera, digamos, exagerada, tenían que haber pagado caro. ¿Por qué? Porque el uso de manera exagerada hace que el miembro viril tiene una erección por días. Esta planta tiene una forma de un líquido viscoso, y ese líquido viscoso se aplica al miembro viril y luego en unos minutos empieza la erección, pero debe ser de manera más dosificada. El exceso de la dosificación hace que el miembro viril también continúe en erección, no por horas, no por días. Había un señor en Sacraca que había excedido y el miembro viril no retornaba a su estado natural, entonces ese señor estaba 5 días utilizando el poncho. En plena calor, de día andaba en la calle emponchado. Entonces preguntaron por qué usted anda con poncho, que no en plena calor. Entonces llevó a un ladito, explicó en el oído, y como el otro también conocía las propiedades, y buscaron otra planta del mismo guanarpo, de otra variedad, tiene, en vez de flores rojas, tiene flores blancas. Por acá existe. Entonces con las flores blancas, con el guanarpo de flores blancas, tiene que ir a su estado natural la erección, es decir, tiene que bajar completamente. Exceso genera pues también en demasía la erección del miembro viril. Se podría decir que son dos tipos de guanarpo, ¿no? Uno que es rojo. Este rojo es para la erección y la blanca es para bajar la erección en caso de que se haya excedido en su aplicación. Bueno, el guanarpo es un nombre vulgar, pero esta planta deben tener en el Museo Histórico Natural sus nombres científicos. Aquí nosotros hemos conocido también como guanarpo, porque estos vienen de otros lugares también en nombre vulgar. Hay muchos nombres aquí en la parte de la serranía, y en muchos lugares, la mayoría de los nombres de las plantas es vulgar, porque así hemos conocido. Aunque para aquellos tiempos, en esos tiempos, era un nombre, digamos, como tal, natural, porque con la llegada de los estudiosos alemanes, ingleses, ya ellos pusieron sus nombres, apellidos, origen de su país.
Entonces por eso se llaman de otra manera, conocemos de otra manera, ¿no? ¿Se podría decir que es lo mismo que el Viagra? ¿Tiene las mismas propiedades del Viagra? Mira, Viagra es químico, en cambio esto es natural. Correcto, correcto. Porque en lo químico tiene muchos trastornos en lo biológico del ser humano, tanto en el aspecto nervioso y otros, ¿no? En cambio este es muy natural, pero el exceso también, el exceso hace daño. ¿Desde cuándo conocen que esta planta tiene ese efecto Bueno, de la desde erección? los tiempos remotos, ¿no? Estas plantas no son de ahora, ya tienen una existencia de cientos de años, o diríamos miles, porque estos aquí es su origen, ¿no? Estas plantas son nativas, así hemos conocido, y sus propiedades también nuestros antepasados han venido descubriendo paulatinamente. En este caso, los antiguos sacraqueños venían conociendo esto de generación en generación. Sí, muchos, ¿no? Y algunos, por ejemplo, desconocen, pero la mayoría de los sacraqueños antiguos conocían esto. A mí me enseñó mi padre, ¿no? Que esta planta tiene estas propiedades, cuidado. Como el folclore venía de generación en generación transmitiéndose, este es el folclore, ¿no? ¿Rogaríamos a los botánicos que quizás estudien un poco más y hagan un proceso industrializado? De hecho, claro, por ejemplo, la Viagra tiene, digamos, una base de estas plantas. Posiblemente Viagra tiene los mismos componentes químicos de esta planta. Tiene las mismas propiedades, pero de manera química, ¿no? Tenemos que pasar o tragar la pastilla y luego eso tiene un proceso, ¿no? Interiormente. Vemos que acá hay muchos de esas plantitas de los guanarpos, Sí, ¿no? cantidad Este es un tiene. valle de guanarpos. Sí, cantidad. Esta parte es puro guanarpo. Y crecen de manera silvestre. Silvestre. En cada época de las lluvias salen las hojas y las flores. Como una persona quisiera usarlo, tiene que tener los dos tipos de guanarpo. Tiene La que conocer. roja y la blanca. Al mismo tiempo tienes que conocer dónde está la blanca, dónde crece la blanca, dónde crece la roja. Si te excedes y quieres, bueno, inmediatamente salir del apuro, ¿dónde está la blanca? Y si no encuentras... ¿Qué? ¿Te quedas? Como ese señor que estaba emponchado, una semana vas a andar emponchado en la calle en calor. Uy, uy, uy. ¿No? Acabamos de arrancar la plantita, mira cómo fluye el líquido. Este es el Viscoso. líquido. Y esto justamente, ¿cómo se aplica? Tienes que aplicar así nada más. Correcto. En este proceso, ¿no? Este líquido debe tener un efecto muy especial. Sí. Este es el líquido que hace efecto. Rogamos a los botánicos para que puedan estudiarlo y ver qué propiedades tienen. Quizás finalmente lo pueden comercializar. Una oportunidad he probado, ¿no? Pero como yo temeroso, ¿no? Inmediatamente yo he probado un poquito, pero no en cantidad, entonces fue de manera Excelente. Excelente, pero pasajera. Un Es poco. como tomarse un whisky en comparación del correcto. alcohol metílico que venden. Muy bien, sí ¿no? le entiendo perfectamente. El profesor. alcohol metílico te duele la cabeza, ese sería el Viagra, ¿no? Correcto. En cambio, este es como el whisky fino, no te pasa nada. Exacto, o sea, tiene que ser una poca cantidad. En poquita cantidad, no excederse. Correcto, a ver Por si... eso ya hemos enseñado cómo tiene que utilizarse, ¿no? Mira, tendrías que llevar un pomito, una cosa así. No, hay que llevarse una ramita. Un tallo. Un tallo grande, luego ya no sacar solamente por partecitas, quebrar. Entonces ese líquido que empieza a caerse, eso se utiliza. Este fundo es conocido como Quichuaya, corresponde a la familia Guillén Díaz. Nuestro ancestro, a nuestra tatarabuela, adquirió todavía de los frailes españoles con un costo de 40 reales o 40 pesos en este caso. Este es Uchucpata y arriba es Hatumpata. Todo esto es la propiedad de la familia Guillén Díaz. Lo que estamos viendo todo desde la ceja hasta la ceja de Eruibe, hasta ese extremo, es la propiedad de la familia Guillén, bajo documentos otorgados mediante escritura pública.